La Zona Cero. Llegan nuestros monográficos Zona Cero y hoy vamos a desplegar absoluta cartografía. Vamos a hablar de un mapa enigmático muy conocido, muy popular entre todos los amigos de la Zona Cero. Me refiero, por supuesto, al mapa de Piri Reis. A principios del siglo XVI, aquel mapa sorprendió a propios y extraños. Vamos a hablar de él con Jesús Callejo y con Carlos Canales. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú que eres reencarnación de un otomano, tú lo recuerdas bien. Hombre, fíjate, me acuerdo estas líneas como si fueran mías, las del mapa, la polémica que he generado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y Carlos, tú que eras cristiano entonces en el siglo XVI, pues también te sorprendió, ¿no?, que apareciera un mapa como el de Piri Reis. Pues en el siglo XVI no me sorprendió porque no lo conocía nadie, pero la verdad es que es un mapa bastante sorprendente, ahora diremos por qué, porque no es exactamente por lo que la gente cree, y desde luego, como cristiano que soy, pues luego contaremos un poco qué hicieron con el pobre Piri. Pero Carlos, ¿por qué se hizo tan popular el mapa de Piri Reis? Bueno, el mapa Piri Reis lo hace realmente famoso un investigador norteamericano, gran científico, y aunque curiosamente no se acaba esto, que se llama John Hapgood, que en un libro publicado por él, llamado Los mapas de los antiguos reyes del mar, pues... él realmente Hapgood lo que quería justificar, lo digo porque muy poca gente lo conoce. Hapgood, su obsesión era intentar demostrar que la deriva continental podía acelerarse de manera global en periodos de tiempo muy corto. Bueno, lo digo así de una manera muy resumida. Él encargó a sus alumnos en la universidad, que hicieran un análisis basándose en el mapa. El mapa de Piri Reis es un mapa muy conocido desde el año 29, antes no, porque el mapa se había perdido y apareció en concreto en Estambul. Bueno, el 9 de noviembre de 1929, a la caída del sultanato, unos años después, y la verdad y lo cierto es que Mustafa Kemal Atatürk tomó un especial interés en él, y a partir de entonces se convirtió en un mapa relativamente famoso, entre otras porque es muy bonito, es un mapa muy espectacular, hecho en piel de gacela. Bueno, luego contaremos un poco la historia. El caso es que el libro de Hapgood lo pone de moda porque cuando Hapgood encarga el trabajo a sus alumnos, les dice que anotaran cualquier cosa rara que vieran en el mapa. Y entonces los alumnos empezaron a anotar. Esto es una historia que normalmente no se escribe así, pero es como fue. Desde la anotación de los alumnos, que eran unos chicos jovencitos, pues algunos de ellos anotaron cosas raras. El caso es que, bueno, luego contaremos un poquito del proceso. Digamos que el mapa Piri Reis se convierte en mítico porque alguien dice que en el mapa Piri Reis aparece la Antártida libre de hielos. Creo que hoy, incluso siendo un programa muy breve, vamos a mostrar claramente que eso no es verdad. Sin embargo, yo soy de los que cree que el mapa Piri Reis sigue conteniendo algunas incógnitas interesantes. Ahora bien, dos cosas solo antes de que pasemos a lo que quieras saber más en concreto. Ni es una carta de navegación, lo siento, eso no vale para navegar, no vale en absoluto. Es decir, si coges el mapa Piri Reis, te aseguro que no llegas muy lejos. Es un documento descriptivo. Es un regalo de pared para el sultán. Es un regalo que le hace el almirante Reis bueno, todavía no el almirante, al sultán de Constantinopla, pero de Estambul ya. Pero no es un mapa para navegar. Él como dice él muy bien en las anotaciones, es una recopilación de los conocimientos cartográficos de los portugueses, de los castellanos y de la antigüedad, al menos lo escribe él así, y con ello lo que quería representar era todo el mundo conocido y principalmente las nuevas tierras descubiertas por castellanos y portugueses más allá del occidente conocido. Uh-huh. Esto a los turcos, como potencia mundial que eran, les interesaba relativamente porque no dejaba de ser conocimiento interesante. Pero todo eso que se dice que podía servir para que las naves turcas pasaran más allá del estrecho de Gibraltar y llegaran hasta América, mira, todas esas son fantasías ridículas, y luego contaremos lo que le pasó a Piri Reis cuando intentó algo parecido. Piri Reis ofreció ese mapa al sultán de Estambul en ese año 1513, 21 años después del descubrimiento oficial de América. Jesús, háblanos un poco... Se lo regala en el 17, unos años después. En el 17. Háblanos un poco de Piri Reis, Jesús. Pues Piri Reis era de esas personas, un prohombre de la época, entre otras cosas porque, además de ser pirata, conquistó varias plazas para el Imperio Otomano, era pues sobrino de uno de los grandes gerifaltes de la época, que era Kemal Reis, ¿no? Y por lo tanto ya su parentesco y su grado pues le hacía ser uno de los hombres que tenía una información privilegiada, hasta el punto que después quedó reflejado en esta obra, en el Kitab-i Bariyye, ese libro que trata de la navegación sobre el mar Mediterráneo, ilustrado nada más y nada menos que con 207 mapas, y de esos mapas, de esos 207, el que se llama comúnmente Piri Reis es el que ha generado toda esta polémica, porque según él estaba basado en otros mapas anteriores. Bueno, pues este hombre era, ya digo, uno de los famosos corsarios del siglo XVI, cuando el Imperio Otomano pues campaba por sus anchas en el Mediterráneo. En 1551 se ve nombrado comandante en jefe de la flota de Egipto, y 3 años más tarde, pues por una mala actuación, pierde la cabeza, es decapitado por Solimán el Magnífico
por una serie de razones que después Carlos se encargará de decir, porque son muy poco conocidas, ¿no? Casi siempre se habla de razones oscuras por las que este hombre, que era un ser pues muy influyente, que al final se ha decapitado cuando aparentemente no hizo nada malo, sino todo lo contrario, dio mayor gloria al Imperio turco. Pero mira tú por dónde pasa a la historia por ese varille, ese libro, esos mapas portuarios, y entre los cuales se encuentra uno que destaca porque aparecen conocimientos geográficos que supuestamente no se conocían en la época que fue confeccionado, que estamos hablando del año 1513, y fíjate que permanece en el anonimato durante muchísimo tiempo, y es tan importante ese mapa no solo por lo que aparece descrito en él, ¿no?, en esa especie de mapa de regalo, que ya ha dicho bien Carlos que no es una carta de navegación, sino también por las anotaciones que están al margen. Y una de esas anotaciones también ha levantado muchas ampollas y ha hecho correr muchos ríos de tinta, porque habla de un tal Colombo, se está refiriendo lógicamente a Cristóbal Colón, donde según en estas anotaciones Colón conocía un libro de la época de Alejandro Magno, es decir, estamos hablando de la biblioteca de Alejandría, el cual le puso sobre la pista de unas tierras desconocidas que estaban en el oeste. Por lo tanto, Colón, si es verdad estas anotaciones, sabía muy bien lo que iba a descubrir. Sería una prueba más que argumentaría el hecho de que Colón no era un ignorante en navegación, como se ha dicho, que sabía lo que iba a descubrir, que conocía, no solo por el testimonio de aquel náufrago portugués que le comentó que había estado en esas tierras americanas, entre comillas, porque él todavía no sabía que eran americanas, y además que se habría valido de este libro que encontró en la Biblioteca de Alejandría y que le proporcionó una información clave para después seguir una ruta marítima. Primeros datos sobre ese mapa de Piri Reis. Carlos, por favor, ofrece a los oyentes de La Rosa de los Vientos un rápido recorrido visual por el mapa. Bueno, el mapa, la parte más interesante que se conoce, porque el varille, lo que él había hecho era lo que, como su nombre indica en turco, es una colección. Él le ofrecía toda una colección de mapas del mundo conocido. Piri Reis hizo unas anotaciones laterales en el mapa donde decía dónde había ido obteniendo las fuentes. Curiosamente mintió en esa. ¿Qué tamaño tenía el mapa? El mapa es muy grande, es bastante grande porque está hecho para que se pueda contemplar de una manera, bueno, como si fuera un gran cuadro, como si fuera un gran cuadro de pared. En piel de gacela, además. Exacto, sí. Entonces, las dimensiones son 85 por 60 centímetros. Muy grande. Entonces, comenzando por arriba, digamos que por la parte occidental, empezaría por un análisis de la costa de la Europa occidental, muy bien trazada, con unos perfiles muy precisos, que en su mayor parte eran bien conocidos ya en la época. En concreto, yo ahí estoy haciendo una investigación, bueno, ya aprovecho para decirlo, sobre los mapas antiguos, y en general, la costa occidental está tomada de mapas europeos occidentales. En mapas europeos occidentales muy modernos para la época, lo cual quiere decir que no se influyó, ahí no estuvo influenciado por mapas antiguos, por ejemplo por el de Ptolomeo, etcétera, que los turcos tenían. La costa occidental africana es perfecta para la época, está muy bien trazada, y es muy interesante, por tanto las Azores como Canarias aparecen en una posición muy correcta de longitud. De latitud, lo cual quiere decir que evidentemente los datos de los mapas portugueses que tenía, porque lo dice así, en ese caso eran muy precisos. Luego aparece la costa norteamericana del Caribe y la costa sudamericana. La costa sudamericana presenta un contorno muy preciso en la zona occidental y absolutamente impreciso, como corresponde a la época en la que hizo el mapa, en el lado del Océano Pacífico. De hecho, es que ni siquiera sabe Piri Reis que existe el Océano Pacífico de una manera clara, y el Océano Pacífico sí se conocía cuando él hace el mapa, porque los castellanos ya habían recibido las noticias de Núñez de Balboa de que había un mar al otro lado. Sin embargo, donde es fascinante el mapa Piri Reis, a mi entender, y donde me parece más llamativo, es en la costa occidental de América del Sur. En concreto, en el tramo que va desde Ecuador hasta la Patagonia chilena, donde aparecen cosas que realmente no se conocían en la época. Lo cual es curioso, porque el que no se conociera no quiere decir que el mapa de Piri Reis sea esto misterioso. De hecho, yo sí sé de qué mapa lo copió. Y del mapa que lo copió, y eso no lo voy a decir ahora en este programa, del mapa que lo copió, Carlos, aparece claramente, pues no, porque primero hay que confirmar algunas cosas, pero aparece claramente el mismo corte de línea. El Caribe está tomado en su gran mayoría del planisferio de Juan de la Cosa, del primer mapa del Caribe mundial, que ahora mismo se conserva en el Museo Naval de Madrid, y en concreto de una variante que hicieron los portugueses al conocerlo, muy preocupados por lo que podía afectar al Tratado de Tordesillas. En concreto, el otro punto interesantísimo, el mapa Piri Reis, es la costa occidental de Brasil, donde es donde es absolutamente asombroso los grados de precisión que tiene. Y finalmente está el famoso mito de la Antártida.
Lo de la Antártida es una historia muy antigua porque ahí ha colaborado mucha gente, desde, no sé, Walters, del Instituto Hidrográfico de la Marina de Estados Unidos, hasta Weston, que era de Linehan, que era del Observatorio Astronómico de Weston, también de la Marina norteamericana, los cuales en los años 50 afirmaron que el mapa de la Antártida que aparecía reflejado en el mapa Piri Reis era sorprendente porque representaba la Antártida libre de hielos. Es curioso, porque yo he llegado a leer en varios libros cosas como esta, digo literalmente, milímetro a milímetro se comparó el mapa Piri Reis con los perfiles de la Tierra submarina obtenidos por los más modernos medios científicos, fotografía aérea, cámaras de rayos infrarrojos, sondas acústicas, etcétera, deduciendo que era el mapa de la Antártida 11.000 años antes. Bueno, esto es un disparate de línea a línea. Hay quien dice que incluso que el mapa de Piri Reis puede llegar a ser una invención, puede ser un mapa creado. No, el mapa existe. Otra cosa es que por alguna razón el gobierno turco últimamente lo tiene muy protegido. Existe, además, en un reportaje muy reciente de la revista Más Allá. No ha lugar a la duda. No hay lugar a la duda. Javier Sierra, el director de la revista Más Allá, estuvo detrás de ese mapa porque yo mismo le manifesté mis dudas de que ese mapa pudiera existir, porque si es verdad que estaba en el Museo Topkapi en Estambul, ¿por qué no se exhibía siendo una de las joyas casi de la corona, ¿no? Y él también tenía esas dudas, de bueno, a ver si todo va a ser, podrían ser dos posibilidades, o tres, mejor dicho. ¿Una leyenda? Una que fuera toda una leyenda, que realmente estuviéramos hablando de algo mítico pero que nunca hubiera existido. ¿Una falsificación? Que fuera una falsificación. Me has añadido una cuarta, otra que realmente existiera pero se hubiera vendido a un coleccionista norteamericano, lo cual tampoco era de extrañar porque muchísimas cosas han ocurrido. Entonces te van dando pues largas diciendo que ese mapa está bien escondido porque en fin es de pie de gacela, que se puede deteriorar, pero a lo mejor la realidad es que se hubiera vendido a alguno de los coleccionistas por una cantidad bastante sustanciosa. Y la otra es que realmente fuera verdad la versión oficial que estaba dando el Museo Topkapi, que estuviera escondido o resguardado por posibles deterioros. Y Javier Sierra, en este último reportaje, interesante desde varios puntos de vista, pero sobre todo porque él certifica, salvo que le hayan dado gato por liebre, pero vamos, esperemos que no sea el caso, certifica que ese documento existe y le permitieron, después de burocracias y costosos permisos, poder fotografiar con una cámara digital el mapa de en varias fases, hasta tal punto que lo regalaron con la revista pues una edición casi facsímil de ese mapa de Piri Reis. Este mes ha sido, además, ¿no? Yo creo que por lo tanto, eso es algo bueno. Sí. Después, lo que hay, se deduce o se deja entrever, es lo que ha generado, ya te digo, como mucha especulación. Carlos ha dado un poco la clave y ha metido el dedo en la llaga en varias cosas. Es decir, se ha mitificado demasiado, lo que no quita, para que tenga muy misterioso, para que tenga muchos enigmas. De hecho, estaríamos hablando de esos mapas imposibles que han pululado a lo largo del siglo XVI y siglo XVII. Y cuando se digo mapas imposibles es porque están describiendo zonas geográficas que teóricamente no habían sido descubiertas en aquella época. Entonces, ¿cuáles son? Si queréis hago un pequeño resumen, los elementos que han servido para que el mapa de Piri Reis hayan sido citados reiteradamente desde Colosimo, Berger, Charrús, todos los grandes divulgadores del misterio y unos copiándose a otros. Pero después veremos que no todo es verdad. Una de las cosas que se dice, el por qué es un mapa imposible, es porque aparece descrito la isla de Marajó en la desembocadura del río Amazonas, que solo fue descubierta en el año 1543. Eso sí es un hecho sorprendente. El otro es que también aparecen recogidas las Islas Malvinas, que fueron descubiertas en el año 1592. Recuerda a todos los oyentes que estamos hablando de un mapa del año 1513. 1513, pero volvamos a la Antártida, Carlos. Si no es la Antártida, ¿qué es? Bueno, yo creo que ahí Piri Reis lo que hizo es que copió el mito de la Tierra incógnita, de la Tierra Australis. Los mapas, a partir del mapa de Ptolomeo, que es el primero que fija la estructura del mundo en meridianos en el siglo II de la era cristiana, plantean un problema general. Es que después de la medición de Eratosthenes de Cirene del cálculo del tamaño de la Tierra, se les planteó a lo que hubieran acabado siendo un modelo de científicos de la Grecia antigua, un problema grave. Es decir, si están todas las masas terrestres que conocemos en su mayor parte al norte del centro, es decir, de la línea del Ecuador, ¿qué pasa en el sur? Porque la Tierra estaría descompensada y ellos sabían perfectamente que la Tierra tenía una ligera inclinación que la que generaba las estaciones tal y como las conocemos. Porque el cálculo de Eratosthenes de Cirene era un cálculo global. Él no solo calculó con una precisión fabulosa el tamaño de la Tierra, sino que además calculó bastante bien la inclinación que tenía el eje. Entonces, si eso es así, ¿cómo no se descompensaría? Porque la estructura no tiene lógica, desde el punto de vista pura lógica, que la mayor parte de las más emergidas estuvieran en el hemisferio norte. Bueno, curiosamente es que es así.
Es decir, están en el hemisferio norte. Sin embargo, no se pensaba que fuera lo natural. Con lo cual, a partir de Ptolomeo, el mapa de Ptolomeo, de hecho, el Océano Índico lo convierte en una isla rodeada de tierra. Es decir, es como si a partir de la zona que ellos consideran tierra incógnita, al sur tuviera que hubiera una masa de tierra gigantesca, a la que llamaron por oposición al norte Terra Australis. Bueno, eso es lo que él realmente recoge. Cuando estos señores dicen que han hecho exploraciones milimétricas de la cartografía comparándola con la de la Antártida, les animo a que lo hagan de nuevo, porque no coinciden nada. Sí sé con qué mapas coincide también. Entonces, podemos deducir que en su época hubo un Niarcos, un almirante Niarcos, que logró llegar a esas costas. Claro, él dice, en las notas se supone que él se inspiró en varios mapas de la época de Alejandro Magno, así más o menos en teoría. Realmente, Piri Reis no tenía muy claro cuándo había gobernado Alejandro Magno y cuándo había existido Eratosthenes y Cirene. En contra de lo que dicen algunos de sus grandes panegíricos, realmente no conoció el trabajo de Eratosthenes y Cirene ni calculó bien el tamaño de la Tierra. Porque en realidad Piri Reis era de los que sostenía que la Tierra tenía 19.000 kilómetros, es decir, casi la mitad de lo que tiene, que es curiosamente lo que sostiene Toscanelli y lo que probablemente anima a Colón a hacer el viaje hacia Occidente. El pensar que la distancia a Cipango era muchísimo más corta que la que es en realidad. Entonces, señores, ¿le damos el visto bueno al mapa de Piri Reis? Sí, claro, Jesús ha dicho en qué es misterioso y extraño y en qué no lo es. O sea, yo sostengo que ni era una carta de navegación, ni era un mapa, en principio, especialmente raro, ni iba mucho más allá de lo que se conocía en su época. Pero es que eso que se conocía en su época presenta situaciones muy raras. El mapa de Piri Reis no es para mí el mapa más misterioso del mundo ni con mucho. Creo que hay 3 o 4 que le superan, que bueno, ya podemos hablar algún día de ellos porque son impresionantes. No obstante, reconozco que tiene algunas cosas que dan que pensar. Yo no soy personalmente los que crea que es necesario, como dijeron algunos feroces, cuando digo feroces, excesivamente optimistas investigadores de la Marina norteamericana, que decían que necesariamente se tenía que haber hecho fotografías aéreas. Pero reconozco que hay 2 o 3 zonas que señala el mapa, por ejemplo, la zona de los Andes en la costa oriental de Sudamérica, o los 2 casos que ha citado Jesús, donde realmente es muy difícil hacer una cartografía de esa naturaleza sin tener unos profundos conocimientos de geografía, y una geografía imposible, puesto que nadie la conocía en esa época. Hoy en la Zona Cero hemos hablado de geografías imposibles. El mapa de Piri Reis, allá por 1513, este almirante otomano sorprendió al mundo con una descripción casi milimétrica, aunque ahí Carlos tiene sus dudas, casi milimétrica sobre cómo debía ser el mundo conocido. Solo una cosilla, Piri Reis era un chulo. Llevaba tanto tiempo diciendo que él era el mejor del mundo, el que más sabía de navegación, el que más iba de viajes, que ya el sultán, harto de escucharle, le dijo que probara. Entonces, bueno, claro, una vez que tiene que probar con algo. Entonces su misión era echar a los portugueses del Océano Índico. Y la verdad es que le dotaron bien de una gran armada y le llenaron de genízaros para echar a 4 gatos portugueses que había entre Adén y Goa. No le fue muy bien, la verdad. No le fue muy bien, digamos que le pegaron una paliza de las que hace historia, y cuando volvió a Constantinopla, en agradecimiento a sus servicios prestados, el sultán no le despellejó vivo, sino que solamente le ordenó que le cortaran la cabeza. Es que a veces la tarea de toda una vida pues lleva esos premios, ¿no? Que puedes acabar en un segundo. Bueno, pues señores, aquí tienen ustedes sus planos para poder salir de la emisora. Muchas gracias. Ahí tiene usted, señor Callejo. Sí, este mapa portulano estaba roto. Me va a ayudar a mí genial para salir de Onda Cero. Si empezamos con la costa de Tailandia. Si empezamos a ponernos quisquillosos con el presupuesto...